Bueno, la prédica de hoy se llama Contracorriente y está, digamos que, basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nosotros ya habíamos estado estudiando anteriormente, y esta es como la continuación natural del estudio de Hechos. Entonces, pues yo reflexionaba cuando leía este pasaje acerca de cuando uno pierde el sentido de dónde venimos y hacia dónde vamos nosotros como personas. Y es fácil perdernos, pues debido a los afanes de este mundo y debido al pecado y a nuestra carne, perder como la perspectiva. Entonces empezamos a preocuparnos por las últimas noticias, por lo que hay en redes sociales, por las últimas tendencias, por nuestras preocupaciones, por los afanes de este mundo. Y a veces, como lo había dicho anteriormente, es necesario parar un momento y reflexionar sobre nuestra vida, o sea, lo que estamos haciendo con nuestra vida. Y hoy los invito a que nos desconectemos un poco de lo que nos rodea, del lugar en el que estamos, de lo que está en nuestra cabeza, lo que está en nuestra mente, y que nos preguntemos, bueno, o sea, nuestra vida es limitada, estamos en este mundo por un tiempo contado, y nosotros, habiendo recibido el regalo precioso de la salvación a través de Cristo, vamos a tener que dar cuentas también de las acciones y de lo que hicimos con los dones y talentos que Dios nos dio. Entonces, nosotros de alguna forma estamos, mientras estamos vivos, estamos en este mundo, ¿cierto? Y en este mundo terrenal en el que nosotros vivimos, siempre vamos a encontrar eh, hechos que van ocurriendo en nuestras vidas y que de alguna forma pueden ser que influyan en nosotros o que nosotros influyamos sobre el mundo. Y justamente ayer estaba caminando en un sendero donde es bastante, digamos, bonito y hay un lago hermoso y siempre salgo a caminar por ese lugar. Y me llamó la atención que había una gaviota que era, pues parece que es como, que era un poco como joven, ¿sí? Entonces, lo sabía por el color. Ellas tienden a ser como un poco oscuras cuando son pequeñas y después se van volviendo blancas. Y resulta que me llamó la atención porque habían dos gaviotas, una que estaba en una piedra llorando y había otra que estaba volando. Y la gaviota que estaba volando parecía que no avanzaba. Entonces, al principio yo no le puse mucho cuidado, pero después me llamó la atención que la gaviota, después de 5 minutos, seguía en el mismo punto y no avanzaba, pero estaba volando. Entonces me llamó mucho la atención y yo dije, ¿por qué será que pasa eso? Entonces resulta que la gaviota estaba subiendo de altura y estaba volando contra la corriente. Entonces, a pesar de que ella estaba volando, ella no avanzaba hacia adelante, sino que iba era subiendo mientras iba ganando altura. Entonces yo decía, uy, tiene que ser mucha fuerza y un esfuerzo muy grande para sostenerse durante tanto tiempo y poder estar en contra de la corriente. Y asimismo, yo me preguntaba hoy también como, bueno, si nosotros vemos el mundo y de acuerdo a lo que está en la Biblia, a la descripción de la corriente de este mundo, nosotros estamos llamados a ir en contra de esa corriente, así como esta gaviota. Y en el tiempo actual, con todas estas cosas que han estado ocurriendo, con las elecciones, con el uso de las redes sociales, con TikTok, con Instagram, con una nueva estrategia que están usando las empresas de tecnología para robar más nuestra atención, que son esos videos que parece que nunca terminan
y que nos engullen, ¿no? Básicamente la corriente nos lleva, o sea, es imposible y es muy difícil a veces como que parar. Entonces, en este mundo, en el contexto en el que nos encontramos, ¿cómo nosotros podemos predicar el Evangelio? ¿Cómo podemos llevar el Evangelio de salvación, de arrepentimiento, de perdón de pecados por medio de Cristo? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, claro, volviendo al estudio de Hechos, encontré el primer sermón que dio Pedro. Y en este primer sermón, Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos, él nos cuenta cómo fue la estructura de todo lo que fue diciendo Pedro. Y es bien interesante, ¿cierto? Uno puede desglosar cómo fue que él llevó a cabo ese sermón. Y hay algo que llama la atención en el versículo 40. Y Lucas dice que Pedro decía otras cosas, pero citó algo que él dijo: sed salvos de esta generación perversa. Entonces, en el libro dice, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo. Ahí es donde yo digo, con muchas otras palabras. Es decir, Lucas omite el detalle de lo que siguió diciendo Pedro, de lo que venía contando, de lo que venía relatando, y ahora cita textualmente a Pedro. O sea, esta parte se ve que es importante. Dice, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ahí hay algo bien importante y es lo que vamos a estudiar hoy. Nosotros, de alguna forma, podemos nadar contracorriente y podemos ver que hay dos formas de nadar contracorriente, por decirlo así, una para los incrédulos y una para los creyentes. Entonces, para que un incrédulo vaya contracorriente, el incrédulo debe creer en Cristo, debe empezar a creer en Cristo, porque en el mundo actual, la corriente de este mundo va hacia no creer en Cristo. Es un mundo o un sistema que está desligado, que se quiere desligar totalmente de todo lo que sea religioso, y ahí cortan el cristianismo. Y cada vez más hay más iniciativas, más estrategias para quitar la religión de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad. Entonces ya se prohíbe en algunos países que haya mención alguna de cualquier cosa religiosa en los actos protocolarios. En algunos países, como en Suecia, es prohibido, son prohibidos los colegios de denominaciones, digamos, que inciten a alguien a creer en algo. Y así podemos contar muchos más ejemplos, ¿sí? Entonces, claro, para los creyentes, para los incrédulos, perdón, nadar contra corriente es empezar a creer en Cristo. Y para nosotros los que ya somos creyentes, nadar contra la corriente es vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo es que este versículo nos ayuda a entender un poco acerca de lo que es una generación perversa, acerca de lo que es la corriente de este mundo, y el ejemplo claro de Pedro cuando dio este primer sermón, y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, el versículo de Hechos 2:40 dice así, dice, y con muchas otras palabras testificaba, aquí está hablando de Pedro, y con muchas otras palabras, Pedro testificaba y les exhortaba. ¿A quiénes? Les exhortaba, en ese momento habían más de 3,000 personas, eso es seguro, y de alguna forma estaban reunidos todos y Pedro se levantó y empezó a hablar y a predicar el evangelio. Y en un momento de la predicación les dice, sed salvos de esta perversa generación. Ahora sí, en este caso, él se refiere a las personas que eran rebeldes. Él estaba llevando el evangelio de salvación. En ese momento estaban reunidos los judíos, también habían personas que eran, digamos, gentiles, pero él estaba
en este momento hablando acerca de Jesucristo y cómo los judíos habían crucificado a Cristo y los estaba llevando hacia el arrepentimiento. Estaba justificando su punto de vista a través de las escrituras, y en ese punto les dice que deben arrepentirse. Y ellos, bueno, digamos que le dicen, su corazón se ve tocado por las palabras de Pedro, y ellos le dicen, ¿qué haremos entonces? Entonces él les dice que deben arrepentirse y continúa diciéndole que que deben ser salvos de esta perversa generación. Y perversa generación o generación perversa lo encontramos en varias partes en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2 del 14 al 15, dice así. En este caso, aquí está hablando de Jesús, le está diciendo a los discípulos que sean luminares en este mundo y que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, dice, en la Biblia dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y este versículo también lo podemos aplicar para nosotros, ¿cierto? Es decir, nosotros debemos hacer todo sin murmuración y contiendas, ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación que estamos viviendo ahora, la generación del TikTok, la generación del Instagram, la generación del materialismo, la generación de superfluo, en esta generación donde predomina la maldad, la perversidad. Y nosotros haciendo esto, resplandecemos. ¿Cómo qué? Como luminares en el mundo. Ahora esto obedece a la invitación que está haciendo Jesús a los discípulos, como les decía, de ocuparse en su salvación. Y es que él dice, antes de esto, dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y este llamado también es para nosotros. Entonces la pregunta ahora es, ¿nosotros nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor? ¿O en realidad nos estamos dejando llevar por la corriente de este mundo y simplemente estamos llevando nuestra vida conforme a lo que nos plazca? ¿Acaso hemos olvidado entonces que estamos llamados a ser luminares en este mundo? ¿Acaso estamos olvidando que Dios nos ha enviado a predicar el Evangelio, a hacer su obra, a vivir el Evangelio de forma real, a vivir conforme a la voluntad de Dios? Ahora, nosotros debemos entender que no estamos solos en este mandato, ¿no? En este llamado que Dios nos hace. Es decir, Dios nos manda a ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, a resplandecer como luminares en este mundo, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero es porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, y eso es algo que que está dentro de este pasaje, y lo dice en la Biblia así, dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer para su buena voluntad. Es decir, Dios nos ha dado a nuestro ayudador, al Espíritu Santo, y es por medio de él que empezamos a cambiar nuestros deseos y en nuestro corazón vibra ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Y tal vez nos incomodamos cuando no la estamos haciendo. Ese es el Espíritu Santo, que nos está llevando hacia ese querer, para ese hacer conforme a la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, en este mundo donde la corriente nos lleva a hacer lo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a poner en nosotros ese querer como el hacer para el cumplimiento de su buena voluntad. ¿Listo? Ahora vamos a ver otro ejemplo donde
En este caso se encuentra Jesús, luego de descender del monte donde ocurre la transfiguración. Él regresa del monte y él había dejado a algunos de sus discípulos con las demás personas, y resulta que cuando él regresa, él encuentra quejas de sus discípulos. Entonces la gente le dice a Jesús: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera a un demonio. Dice: y rogué a tus discípulos que echasen fuera un demonio y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Aquí, claro, Jesús es el que, luego de decir esto, él sana al que está endemoniado, y queda la pregunta: bueno, ¿qué sucedió? Porque los discípulos que habían caminado, que estaban caminando con Jesús, que eran del grupo de los que lo seguían, no pudieron echar fuera a ese demonio. Entonces fue de pronto por falta de fe o por falta de oración. Y aquí la generación incrédula y perversa, en este caso, se refiere a la falta de fe, se refiere a las personas que, a pesar de que Jesucristo se reveló, a pesar de que está allí con ellos, no creen todavía. Y a nosotros nos puede estar pasando. En algún momento de nuestras vidas nosotros podemos sufrir de esa falta de fe. Y de alguna forma se pudiese decir lo mismo. Somos generación incrédula y perversa por falta de fe. Ahora, cuando hablamos de fe, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo el que produce el fruto, donde está incluida la fe, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros volvemos otra vez al Espíritu Santo, otra vez. O sea, hay algo importante allí. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos una inmensa dependencia del Espíritu Santo para poder nadar contra la corriente de este mundo. Vamos a ver otro ejemplo acerca de la generación perversa, y esta vez lo encontramos en Lucas 11 al 29. En este caso, Jesucristo está hablando con la multitud, y él está hablando con la multitud, y justamente esta multitud está esperando que Jesucristo haga señales. O sea, otra vez lo mismo. Como lo ven haciendo milagros, para ellos es fácil creer, ¿cierto? Y en este caso están a la espera a ver qué otra cosa maravillosa él hace. Él había expulsado demonios, él había curado enfermos, había levantado a los muertos, había multiplicado los peces, los panes, ¿cierto? Y estaban esperando qué más podía hacer Jesús, y estaba esperando esas señales. En este caso, Jesucristo, les dice: esta generación es mala. Se refiere a una generación perversa. Demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. Y esto lo habíamos visto en la prédica, creo que anterior, acerca de la señal de Jonás y el tipo que era Jesucristo de Jonás, Jonás de Jesucristo. Y en este caso, cuando él habla de la señal de Jonás, se refiere a la resurrección. Recordemos que Jonás, cuando estaba huyendo, él cae sobre el mar y permanece durante 3 días en el estómago de un pez grande, una ballena. Y luego esos 3 días, él sale, ¿no es cierto? Y es allí donde esos 3 días se comparan a los 3 días que Jesucristo estuvo, digamos, en la muerte, y a los 3 días resucita, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo. Y nosotros vemos que Cristo en este caso le dice que, él dice que las señales que están demandando en ese momento la multitud, es decir, de hacer milagros, de levantar muertos, de sacar demonios, no les será dada, sino que les será dada la señal de Jonás, es decir, de la resurrección. Y esto es lo que ocurre. Después de eso, pues ya en estos tiempos vemos hacia atrás y sabemos que eso fue lo que ocurrió. Jesucristo, luego de la crucifixión,
Pasan 3 días y él resucita. Ahora sí, nosotros estamos en este tiempo y, y tenemos esa señal de Jonás. Es decir, sabemos que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. Y Jesucristo mismo dice en ese versículo, más adelante en ese pasaje, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿De cuál generación? La nuestra. Y la condenarán. ¿Por qué? ¿Por qué van a condenarnos a nosotros los hombres de Nínive? Recordemos que los hombres de Nínive fueron los que se arrepintieron luego de que Jonás fue a dar el mensaje de arrepentimiento a este pueblo y creyeron, ¿cierto? Pero en estos tiempos se nos ha dado esa señal de Jonás. Jesucristo resucitó al tercer día. Los que no crean acerca de esa señal, acerca de que Jesucristo resucitó al tercer día y que por medio de él somos salvos y que no lo reciban, entonces Nínive, los hombres de Nínive nos condenarán por no haber creído en esa señal. ¿Listo? Entonces aquí vemos otro ejemplo de la generación perversa, una generación mala. En este caso también se habla o se refiere a la falta de fe. Luego está en el Antiguo Testamento otra referencia acerca de la generación perversa. Y en este caso, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32:5, aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel y les está hablando luego de que se le anunciara que moriría y que tenía que elegir a Josué como sucesor para que guiara a Israel a la tierra prometida. Y en este caso, el versículo dice, la corrupción, Moisés les dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, el pueblo de Israel había agraviado el nombre de Jehová y por su rebeldía se les había negado la entrada a la tierra prometida a esa generación. Entonces, aquí de alguna forma se está refiriendo a una generación torcida y perversa que no acata la voluntad de Dios, ¿sí? Que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿en nuestros tiempos existe esta misma generación? La respuesta es simple, ¿cierto? La respuesta es que claro que existe esta generación torcida y perversa. Y esta generación es la que anda conforme a la corriente de este mundo. ¿Y cómo es andar conforme a la corriente de este mundo? Pues nosotros más que nadie lo sabemos, porque nosotros antes, si no, digamos, para aquellas personas que creyeron hace poco o que de alguna forma que no han creído en Jesucristo durante toda su vida, pues en algún momento de su vida tuvieron que haber vivido conforme a la corriente de este mundo. Entonces nosotros ya sabemos cómo es esa corriente de este mundo. Y vamos a ver en Efesios 2:2 qué es lo que dice acerca de la corriente de este mundo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, que nosotros los que antes no creíamos y después creímos en Jesucristo, nosotros vivíamos conforme a esa corriente y nosotros seguíamos esta corriente y lo hacíamos sin ningún esfuerzo. Era una corriente que era sencilla, que nos llevaba hacia el descenso, un descenso que nos lleva hacia la perdición. Ahora sí, ¿cómo es esta corriente? Vemos que en Efesios 2:3 sigue la descripción de cómo funciona. Entonces vemos que dice así, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, aquí claro, vemos cómo es esta descripción de lo que ya habíamos vivido hace mucho tiempo. Deberíamos de preocuparnos si esto que acabamos de leer se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora.
Si es así, pues tenemos que tomar acciones al respecto, porque nosotros no podemos seguir viviendo conforme a los deseos de nuestra carne. Tampoco tenemos que seguir viviendo haciendo la voluntad de la carne, ni haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, sin consultar a Dios, sin leer su palabra. Nosotros antes éramos hijos de ira, ya no lo somos. Nuestra naturaleza ya no es hijo. Por Jesucristo ya no somos hijos de ira, ya somos hijos de Dios. Y de alguna forma, este es un llamado para pellizcarnos un poco, porque justamente así como empezó la predicación, nosotros sabemos, bueno, ¿estamos andando conforme la corriente de este mundo o estamos yendo contracorriente? Y la invitación era que paráramos un momento. La invitación era que nos preguntáramos, bueno, hagamos ese ejercicio, paremos un momento. Hemos llevado nuestra vida hasta hoy domingo conforme a todos los afanes que han estado transcurriendo durante este día, con los afanes que transcurrieron durante la semana, con las preocupaciones, con lo que estuvimos haciendo. Paremos un momento y allí donde estemos, preguntémosle a Dios, Señor, ¿estoy andando en contra de esa corriente o estoy andando y dejándome llevar por esa corriente? Y estamos en un punto crítico donde la iglesia necesita ir en contracorriente. Estamos en este punto donde el mundo, si sigue andando como va a ser un caos total. Nosotros tenemos la confianza de que el Espíritu Santo no se apaga y que Él es el que por medio del amor sostiene este mundo. Pero estamos llamados nosotros a hacer luz en este mundo, ¿sí? A ir contracorriente, predicar el Evangelio, como lo oraba hace rato don César, para poder compartirle a otros, para que haya salvación. Si nosotros no estamos llevando a cabo ese llamamiento, si no estamos llevando a cabo nuestra labor, si estamos dejándonos llevar por esta corriente que va conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y el mundo y el sistema que hay nos lleva y nos engulle y nos dejamos llevar, entonces en ese caso, pues nosotros estamos llamados a parar, reevaluar y ahora sí pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos llene, nos dé llenura y que podamos ir en contra de esa corriente. Nosotros como iglesia venimos en este tiempo, desde hace más o menos 2000 años, seguimos con ese primer paso que dio la iglesia primitiva. Y aún seguimos. La historia no se detiene. Esa iglesia primitiva que fue la que empezó, aún se mantiene, aún sigue haciendo su obra y nosotros también estamos llamados a seguir haciendo esa obra. Y en este caso, lo que podemos hacer para entender cómo podemos hacer es ir atrás, entender cómo pasó, cómo lo hizo la iglesia primitiva, y de allí nosotros podemos aprender. Y en este caso, volvemos al punto donde empezó todo. Y es ese primer sermón que dio Pedro ante la multitud, luego de que fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos sentir ajenos a esto que ocurrió. Por eso vuelvo y digo que nuestro referente como iglesia es la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo y nosotros también tenemos el Espíritu Santo. Es decir, ese Pedro que está ahí parado ante esa multitud predicando el Evangelio, es un Pedro que está lleno del Espíritu Santo y nosotros también podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y vimos qué sucedió. Vemos que ya no es el Pedro mentiroso, temeroso y sanguíneo. Vemos que es un Pedro lleno del Espíritu Santo y ahí nos podemos ubicar nosotros también. Cuando
éramos hijos de ira, cuando nosotros éramos mentirosos, temerosos y sanguíneos, ¿no? Ese antes. Pero ahora hay un después, y es donde somos llenos del Espíritu Santo, donde tenemos una nueva naturaleza, donde estamos provistos de ese poder para predicar el Evangelio. Y en este caso, si vemos el ejemplo de Pedro, en este capítulo de Hechos, vemos que cuando las multitudes se burlan de las personas que acaban de ser llenas del Espíritu Santo, Pedro alza la voz, da un paso adelante y grita y dice, escuchen con atención, no se equivoquen, no es lo que ustedes suponen. Miren que aquí él empieza a ir en contra de lo que estaban diciendo. Y nosotros también debemos hacerlo. Debemos decir, escuchen con atención al mundo. ¿Que están de acuerdo con el aborto? Escuchen con atención, no se equivoquen, no es lo que ustedes suponen. Y así podemos hablar de muchas otras cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y Pedro, durante ese sermón, llama al uso de la razón. Dice, las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse, les dice a ellos, que estaban creyendo que los que estaban llenos del Espíritu Santo estaban borrachos. Nosotros también estamos llamados a invitarlos a que usen su razón. Luego Pedro usa la palabra de Dios y él empieza. Lo que ustedes ven es lo que dice el profeta Joel. Aquí hay un ejemplo de que no es solamente con la razón, con el uso de la razón. Va contracorriente, pero usa la palabra de Dios, la sustenta. Luego apunta a Jesús en el versículo 22. Cristo es importante, es el centro del Evangelio. Y él continúa y les hace ver su pecado. Ustedes le clavaron en la cruz. Es importante también demostrar que las personas que no han creído en Cristo están condenadas por no haber creído, que necesitan la salvación, hacerles ver su pecado. Y luego él continúa con argumentos bíblicos y aquí vemos cómo es de importante la palabra de Dios y también la contextualiza a la realidad que están viendo, que han visto, a los hechos que han visto y les vuelve a hacer ver su pecado. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Cristo. Continúan. Y miren cómo esto traspasa los corazones de la multitud y se preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, Pedro continúa, perdón, y les predica el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados y la promesa hacia ellos y hacia su descendencia de que recibirán el Espíritu Santo. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Muchas personas creen y se bautizan y creen en Jesucristo, se arrepienten. Esto que acabamos de ver, este ejemplo de ir contracorriente, que lo encontramos, como les decía desde el principio, en el ejemplo de la gaviota que vi, y lo podemos ver también en la naturaleza cuando el salmón que ustedes conocen, que él nada contracorriente, y nosotros como iglesia también debemos nadar contracorriente. Y cuando no lo estamos haciendo, cuando sentimos que la vida es tan sencilla, tan fácil, que nos estamos dejando llevar por lo que ocurra el día a día sin preguntarnos y sin sentir que estamos haciendo la obra, debemos parar un momento, ir otra vez a esto que acabamos de ver en el ejemplo de Hechos, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y pedirle a Él que nos llene de su Espíritu Santo. Y entonces nosotros podemos llevar a cabo esa misión, podemos en realidad cumplir con lo que Dios nos ha enviado. Porque es que todo esto que vemos
y más aún con la realidad en la que estamos viviendo, nos lleva a nosotros a ser conformistas, nos lleva a nosotros a no tomar acción. Y el ejemplo que vimos hoy es un ejemplo claro, vigente, de lo que ocurrió en ese sermón y que aún se aplica a nuestras vidas, en nuestro tiempo actual, ¿sí? Entonces, debemos recibir esto que Dios nos ha mostrado hoy y pedirle que nos ayude, pedirle que sea Él el que produzca en nosotros ese querer como el hacer. Y nosotros estamos llamados como iglesia a hacer su voluntad. Estamos llamados como iglesia a continuar con esa obra, sin importar lo que ocurra, sin importar lo que sintamos, sino sin importar lo que las demás personas piensen o digan de nosotros. Dios nos está llamando como iglesia a retomar de nuevo, desde el ejemplo de la iglesia primitiva, lo que fue su esencia, lo que fue ese primer despertar, ese primer inicio. Nos está llamando a que nademos contracorriente, a que no seamos conformistas, a que paremos un momento y reevaluemos nuestra vida. Y ojalá, y le pido a Dios que nos ayude para que podamos detenernos, como les decía, para preguntarnos, no solamente en este momento, sino durante todo el día, y nos pellizquemos un momento y digamos, ¿será que de pronto yo estoy nadando es de acuerdo a cómo va la corriente de este mundo? ¿Será que no estoy haciendo mi labor? Si no lo estás haciendo, arrepiéntete, porque estás pecando en contra de Dios. Si no lo estoy haciendo, yo me debo arrepentir porque no estoy yendo conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el primer paso, confesar nuestro pecado de desobediencia, nuestro pecado de omisión, de no hacer lo que se nos ha llamado a hacer. Estamos llamados en este momento a que reevaluemos nuestra vida, lo que estamos haciendo cada día que hemos estado durante esta semana. Estamos llamados a eso. Entonces vamos a pedirle a Dios para que este mensaje no se quede allí, para que no sea solamente un mensaje común de domingo, sino que lo recibamos en nuestros corazones y que podamos tomar acción sobre esto, no en nuestras fuerzas, sino en dependencia completa de Dios, quien por medio de su Espíritu Santo, quien por medio de Jesucristo, es el que nos da ese poder para testificar de Él. Entonces, ahí donde estamos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Él que nos ayude. Bueno, Padre, te pedimos en este momento perdón porque nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo, Señor. Confesamos que hemos hecho muchas veces las cosas conforme a nuestro pensamiento, que muchas veces no nos hemos detenido a analizar si lo que estamos haciendo va conforme a tu voluntad. Y no queremos ser como Israel en ese momento cuando se les fue negado el acceso a la tierra prometida. No queremos ser esa generación perversa ni rebelde, Señor. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes como iglesia, Señor, para hacer conforme a tu voluntad. Y te pedimos que infunda, Señor, en nosotros ese deseo y que imprimas en nuestros corazones esa decisión, Señor, de seguirte a ti, de hacer conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. No queremos hacer esto en nuestras fuerzas, Señor, ni en nuestra mente, sino que queremos hacerlo en plena dependencia de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos débiles y necesitamos de ti. Ayúdanos, Padre, porque nosotros no somos suficientes, Señor. Dependemos enteramente y completamente de ti. Por eso te pedimos que nos perdones, que limpies nuestras vidas, Señor, de todas esas cosas que no te han agradado y que nos llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Tenemos necesidad de ti, Padre. Te pedimos que haya un despertar, Señor, en nosotros, en nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo, con nuestros semejantes, Señor, con nuestros hermanos de la iglesia, que podamos llevar a cabo, Señor, tu obra.
como ese fruto, Señor, de lo que hemos creído. Y, y es que hemos creído en ti, Señor Jesús. Hemos creído que tú nos libraste, Señor, de la condenación, Padre. Hemos creído en que por medio del derramamiento de tu sangre, Señor, y por medio de la resurrección, hace más de 2000 años, Señor, nosotros tenemos acceso al Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por tu inmenso amor y por tu misericordia, Señor. Te hemos orado, Señor, y te hemos pedido todo esto, Señor, conforme a la voluntad y conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.